y que son configurables. Recordemos que el hecho de ser reconfigurable implica que podemos darle distintas funcionalidades a cada una de las patas. Esto quiere decir que puedo llegar a programar que una patita sea puerto de entrada-salida digital común, o que sea salida serie, o que sea entrada de un conversor analógico a digital, o que sea... Es decir, no es al azar y no es que yo pueda elegir cualquier opción, sino que cada patita puede llegar a tener 4 u 8 opciones distintas para que uno pueda seleccionar por medio de la programación el objetivo de esa patita. Hacerlo a mano, es decir, trabajando directamente a nivel de registros, es bastante complicado. Para ello es entonces recomendable. Es complicado porque uno tiene que tener en cuenta todo un conjunto de registros que tiene que estar utilizando específicamente, y se hace medio, no complicado, sino arduo. Pesado, exactamente. Es decir, tener que estar programando la función de cada patita es medio complicado. Entonces, para eso es conveniente utilizar alguna de las APIs de configuración que hay, o inclusive hay algunos micros que lo que ofrecen es directamente que le ofrecen a uno un desplegable, que uno va seleccionando la función que le quiere dar a cada patita y le genera un archivo de programación directamente, con lo cual se simplifican más las cosas. Acá entra en discusión un tema que es bastante álgido, que es ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Entender profundamente qué es lo que estoy haciendo, para lo cual me tengo que trabajar en Assembler? ¿O sacar rápido al mercado un producto, para lo cual me conviene utilizar una herramienta como ese desplegable que me genera directamente el archivo de configuración? Bueno, va a depender de lo que yo quiera hacer en cada caso. Con fines académicos puede ser que me quiera meter en el detalle de qué es lo que estoy haciendo en cada punto, o bien cuando quiero sacar un producto rápido porque me está urgiendo el gerente de producción, bueno, en ese caso utilizaré alguna herramienta que me permita rápidamente sacar el producto. Otro concepto que es novedoso es la posibilidad de definir qué pines me van a generar interrupción. A diferencia de lo que sucedía con los microcontroladores históricos, en el cual yo tenía que la patita 31 era la interrupción 0 y la patita 37 la interrupción 1, puedo asignarle, en el caso de Cortex M4, a cualquier pin de cualquier puerto la funcionalidad de generar interrupciones. Es decir, lo cual me da una versatilidad bastante importante. En Cortex M3 yo podía utilizar los puertos 0 y 2. En Cortex M4 cualquier puerto me puede generar interrupciones. Pero, por supuesto, no es que cada patita me va a generar un vector distinto de interrupción. ¿Se acuerdan la idea de vector? De que era el timbre que se identificaba, sino que todas las patitas que me generan interrupción van a converger en una sola excepción, y ahí yo voy a tener que efectuar una encuesta, un polling, para ver cuál fue de todas las patitas la que efectivamente me pide interrupción. ¿Está claro lo que digo? ¿Sí? Bueno, entonces tendré funciones que me permiten efectuar la selección de cuál es la funcionalidad de cada una de las patitas, como por ejemplo, acá vamos a ver que el pin 16 del puerto serie puede ser o bien puerto de entrada-salida digital tradicional, o bien puede ser cuando vale 00, es decir, por omisión todos arrancan como pin de entrada. Debería decir pin de entrada-salida, pero por razones de protección amanecen como puerto de entrada digital. O bien, si yo lo programo, puede llegar a ser recepción de la comunicación serie 1, o bien puede ser en el Sales Select 0, que sería para el caso de SPI del canal 0 para selección del dispositivo, o para el caso de que esté trabajando con un solo dispositivo, Sales Select. Por supuesto que para por omisión después del reset aparecen todos como puerto de entrada-salida, en particular puerto de entrada. A su vez, yo puedo también programar cómo quiero trabajar cada uno de esos pines de entrada-salida, así como pull down, como pull up, como tri-state o como colector abierto. En el caso de los timers,
mencionamos de que teníamos 4 timers. La nueva generación de micros que está apareciendo, si estamos hablando del año 2015, la aparición de Cortex M7, entre paréntesis vamos a ver de que hay un montón todavía de incertezas no declaradas por parte de ARM. En lugar de tener 4 timers muy poderosos, ya tienen 6 timers muy poderosos. Acá lo que tenemos entonces son 4 timers que lo que me permiten a mí es poder trabajar como propósito general o bien generar interrupciones en forma repetitiva. Esto vendría a ser un 555 digital, o bien trabajar el SysTick, que es el que nos va a permitir generar interrupciones periódicas para los sistemas operativos, el Watchdog, que es el cancerbero, el perro guardián que se encarga de generar una excepción si nuestro programa, por ejemplo, se perdió y no atinamos a enviar el pulso de reset de ese monoestable dentro del tiempo, le va a generar una excepción. Diferencia importante, habíamos dicho, frente a los microcontroladores anteriores, que me reseteaban el micro. Acá no lo resetean, sino que genera una excepción. Entonces se supone que alguien, por ejemplo un sistema operativo, se encargará de determinar por qué razón se generó esa excepción y de esa manera tratar de cachetear a la tarea que no se encargó de resetear los PWM son modulación por ancho de pulso, que me van a permitir generar a mí o 6 canales de modulación por ancho de pulso independientes, o bien 3 canales diferenciales pensados para trabajar generando trifásico. La gran ventaja es que puedo llegar a variar la frecuencia sin variar el ciclo de actividad, es decir, manteniendo el ciclo de actividad de forma automática. No tengo que, si lo tuviera que hacer con timers tradicionales, tendría que estar reprogramando el momento en el cual cambia el flanco en cada uno de los timers cada vez que reprogramo la frecuencia. Aquí cambio la frecuencia manteniendo el ciclo de actividad, lo cual es ideal, por ejemplo, con un lavarropas. Recuerden ustedes que los lavarropas actuales tienen un solo motor en el cual se está desde centrifugando a 1200 o 1500 revoluciones por minuto hasta hacerlo girar en el tambor en ambos sentidos, lo cual, frente a lo que era histórico de tener cajas electromecánicas o mecánicas de cambio, es un avance muy importante. Los timers, habíamos dicho que nos permitían generar múltiples señales, desde definir que cuando el timer llegó a un determinado valor, arrancar una conversión analógica a digital, o cuando el timer llegó a un determinado valor, producir un flanco ascendente o descendente en un pin de salida, o generar una interrupción, o múltiples funciones. Y los timers son realmente sumamente poderosos. Son de 32 bits, pueden trabajar como estables, es decir, como si fueran free running, o bien que actúen como un monoestable, que se disparen una sola vez y que cuando terminó me avise para que yo lo recargue con un nuevo valor. Los pines del timer son pines de captura o de match. Si captura era leer el valor del timer en el momento que se produce una transición en una patita de entrada, es decir, entre las múltiples funciones que yo le puedo dar a los pines de entrada, puede ser captura. Tenemos múltiples capturas para cada timer y me va a registrar en el registro de captura el valor el momento en el cual se produjo la transición que a mí me preocupa. De esa manera me independizo y no es la señora que estaba haciendo la torta y que está atenta al momento en el cual llegan las visitas, sino que es la generación automática de un registro del momento en el cual se produjo una transición prefijada y preesperada. El match es producir, por ejemplo, sobre una patita de salida una transición preestablecida en el momento en el cual el timer llegó a un determinado valor. Pero cuando llegó a ese determinado valor no lo freno al timer, sino que el tipo sigue contando. Llegó a ese valor, se produjo la transición a la salida y sigue contando. Por ejemplo, para después, cuando se iguale el contador del timer con otro registro de match, que puedo tener hasta 4 matches distintos sobre cada timer, me produce la transición inversa en la misma patita. Es decir, que puedo de esa manera generar señales bastante
bastante programables, bastante raras. Teníamos el reloj de tiempo real que tenía su propia memoria, en la cual puedo llegar a tener 20 bytes que se quedan reservados cuando se corta la alimentación con la pila. Es decir, le puedo colocar una pila o un supercapacitor y me queda registrado, me queda resguardado tanto el reloj de tiempo real como los valores que tengo en esta memoria. Y el SysTick está un detalle importante, el consumo que es bajísimo, que es de 390 nanoamperes, lo cual hace que un supercapacitor pueda llegar a tener semanas o meses de duración de mantenimiento sin tener que volver a conectarlos a la alimentación. Entonces, la modulación de ancho de pulso dijimos que nos permitía trabajar con control de motores trifásicos y que el bloque de motor se cerraba con el detector de cuadratura, que me permitía no solamente medir la velocidad a través de un codificador óptico, un shaft encoder, sino también poder llegar a determinar el sentido de giro, que es uno de los problemas que tengo normalmente con la medición solamente de los pulsos que me genera el shaft encoder. Entonces, el reloj de tiempo real, dijimos que tenía memoria, que tenía incluida memoria, que tiene su propio cristal, que es un cristal de los que se utilizan en los relojes, su alimentación con batería, y el acceso directo a memoria, al cual le habíamos dado bastante importancia en el momento de la mención de las funcionalidades que teníamos nosotros cuando queríamos utilizar en su plenitud el microcontrolador, que era cuando le asignábamos a cada bloque de memoria RAM una función distinta. Por ejemplo, uno para que trabajara con el microcontrolador y otro para guardar los datos que iba tomando el conversor analógico a digital. El controlador entonces de acceso directo a memoria lo que me permite es fijar la posición de memoria a partir de la cual quiero guardar datos, determinar qué cantidad de datos voy a guardar y el microcontrolador a partir de ese momento se desentiende. Cada dato que adquiera el conversor analógico digital irá a parar a una posición de memoria, se incrementará automáticamente el puntero que tenemos a la memoria, el micro ni se entera. Cuando se alcanzó la cantidad de muestras que se pretendía, se va a generar una interrupción, una excepción, y de esa manera el micro va a decir: terminé de tomar los datos que yo quería, a partir de ahí, ¿qué hago? Los proceso, por ejemplo, y los próximos datos los voy a guardar en otro buffer, para que mientras estoy procesando los datos primeros que llegaron, sigo adquiriendo datos, y de esa manera me independizo de tener que estar salvaguardando datos y procesarlos y desconectarme para poder procesarlos. Entonces, el controlador de acceso directo a memoria trabaja en forma autónoma una vez que es programado. Permite transferencias de 8, 16 o 32 bits. Sí, disculpame, esta diapositiva no la subiste. Tenemos 2, 3, 4, vamos a hacer esta 5. Es una 4, pero una. Lo reviso, perdón. Estaba convencido que sí, pero lo reviso. Esto corresponde a lo que tendríamos que haber terminado hace 2 semanas. Creo que yo les dije en el mensaje ayer que íbamos a terminar la clase 4 y íbamos a ver. Sí. Pero igual lo reviso por las dudas que no llega a ser. Sí, No, pasó de 4 a 6. No, gracias. No, por favor. Bueno, lo importante es la versatilidad de transferencias que puedo llegar a hacer. Puedo transferir datos de memoria a memoria, lo cual es muy útil cuando, por ejemplo, tengo una tabla en memoria flash y la quiero transferir a RAM para hacer acceso más rápido. Recuerden ustedes siempre que la memoria RAM es más rápida por razones tecnológicas que la memoria flash. Puedo hacer transferencias de memoria a periférico, por ejemplo, en el caso en el cual yo quiera generar una señal senoidal a través del conversor digital analógico. Hago que el controlador de DMA me esté apuntando a una zona de memoria flash en la cual tengo grabada la función seno,
y a partir de ahí, en forma automática, me va sacando en forma periódica a la velocidad que yo quiera y que programo. Que si puedo programar el tiempo en el cual se va a acceder a cada una de las posiciones de memoria, y cambio la frecuencia de esa manera, y voy sacando en forma automática sobre el conversor digital analógico los valores que tengo guardados en la memoria flash. Genero una señal senoidal o cualquier otro tipo de función que se me ocurra guardar en memoria flash, en forma totalmente autónoma y sin necesidad que el micro pierda tiempo. Solamente el programa, el controlador de acceso directo a memoria y se desentiende. Puedo hacer transferencia de periférico a memoria, por ejemplo, para el caso que esté adquiriendo datos del conversor analógico a digital y los quiera guardar la cantidad de muestras necesaria para después hacer un filtrado digital. Y puedo hacer transferencia de periférico a periférico, y sobre eso habíamos hecho bastante hincapié porque era algo bastante novedoso. Por ejemplo, leer directamente un conversor analógico a digital y mandarlo a un puerto serie sin que intervenga el micro. O bien, leer datos de una comunicación serie a una determinada velocidad y mandarlo por otra comunicación serie a una velocidad distinta sin que el micro intervenga, salvo en la programación inicial. Vamos a tener conversores analógico a digital de acuerdo con la familia de micros con la cual trabajemos, puede ser de 12 bits o de 10 bits, conversor digital analógico típicamente de 10 bits. Puede darse que en una de esas condiciones de timer que mencionamos recién, de match, cuando se produce la coincidencia entre la cuenta del timer y el valor que yo le prefijé, en ese momento se arranca, se dispara la transferencia por acceso directo a memoria. Puedo manejar por acceso directo a memoria todas las WARTs y todas las comunicaciones serie que vamos a mencionar en un ratito. Puedo trabajar en forma simple la conversión analógica a digital o puedo trabajar por ráfagas. Ráfaga quiere decir, es lo que en inglés se suele denominar burst. Eso significa que digo, adquiero 1024 muestras y después paro. ¿Cuánto tiempo paro? 10 segundos mientras proceso las otras muestras, por ejemplo, y luego vuelvo a adquirir 1024 muestras. Eso sería la operación por ráfaga. Todo eso es programable. Creo que es bastante evidente que si yo lo quiero programar en forma primitiva, es decir, accediendo a registros, me va a resultar sumamente complicado. Recuerden ustedes que estamos hablando de que la hoja de datos del microcontrolador son 1400 páginas. Digamos, ideal para los que sufren de insomnio. Entonces, acá tenemos todo un conjunto de comunicación serie que nos permite efectuar la transferencia de datos de comunicación a comunicación, incluyendo aquellas que no son solamente las WART. Es decir, recordemos que tenemos 4 WART idénticas desde el punto de vista de programación, que son las WART 0 hasta la WART 3, que cada una de ellas es un 16550, sino que también eso es válido para las comunicaciones serie, que son las intraplaca. Es decir, estamos hablando del cuadrado C, de SPI y de la relativamente novedosa y cuadrado S, que vamos a mencionar en unos minutos. Ya. Las interfaces serie que tenemos son SPI 1, SPI 0, WART 0 y 1, WART 2 y 3, es decir, 4 WARTs, 2 SPI, y después tenemos I cuadrado C, canales 0 y 1 y 2, es decir, 3 canales de I cuadrado C, e I cuadrado S. Las comunicaciones series son muy amplias y son muy sencillas de utilizar en el sentido siguiente, por ejemplo. Cuando yo trabajo con I cuadrado C, cuando arranca la comunicación, I cuadrado C tiene una especie de bitestar que está dado por el maneja. ¿Todos recuerdan lo que es I cuadrado C? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Bueno. I cuadrado C y SPI son comunicaciones serie intraplaca.
Es decir, pensadas para trabajar dentro de la propia placa. No pensada para comunicarme con un periférico que está a 2 metros, sino que está dentro de la propia placa. Buscando, ¿por qué comunicación serie? Para minimizar la cantidad de patitas. Minimizar la cantidad de patitas quiere significar disminuir el área de impreso. Eso significa más barato. El área de impreso no ha seguido la ley de Moore, aquella que nos decía que cada 18 meses disminuía a la mitad el precio del semiconductor. La ley de Moore se maneja por el precio de la resina epoxi y eso se maneja por el petróleo y no tiene la disminución, no ha tenido históricamente la disminución de precio que tuvo el silicio. Entonces, si yo tengo una memoria en la cual guardé, por ejemplo, el setup de una máquina, es decir, el setup es las condiciones iniciales de una máquina. Tengo una máquina que fue calibrada. Los datos de calibración los generó alguien experto que sabe cómo programarlo para que funcione adecuadamente. Eso lo guardo en una memoria no volátil, típicamente en una memoria flash. El problema de esa memoria flash es que la voy a leer una sola vez cuando arranca el micro. No la voy a estar usando de forma permanente. Lo mismo también cuando tengo, por ejemplo, que guardar el ajuste de la tara de un conversor analógico digital. Si al principio de todo, para calibrarlo, lo cortocircuito la entrada del conversor analógico digital, teóricamente la salida tendría que ser 0, en la práctica no es 0, bueno, el valor ese de ajuste lo guardo en una posición de memoria flash, que la voy a leer una sola vez cuando arranco el micro. Si después el micro está trabajando 3 meses, no lo vuelvo a leer. Es decir, que no me preocupa si en lugar de, para arrancar el sistema, en lugar de tardar 3 segundos, tarda 3 segundos y 10 milisegundos. Me pasa desapercibido. ¿A qué voy con esto? Esos datos de lectura muy poco frecuente y que me conviene tenerlas afuera del micro por razones de mantenimiento, es decir, me conviene tenerlos en una memoria externa, en un zocalito que si es necesario la retiro y la pongo en una placa nueva para hacer más rápido el proceso de reparación. Esa memoria la puedo acceder en forma serie. Total, la voy a acceder una sola vez. Por lo tanto, ¿por qué me va a convenir acceder en forma serie? Porque voy a achicar muchísimo la cantidad de patitas. Es decir, en lugar de tener que trabajar, por ejemplo, pienso en una memoria de 64K. Una memoria de 64K necesitaría 16 líneas de direcciones y 8 líneas de datos. 24 patas, más alimentación, más chip select, le voy a 32 patas. Es decir, es un pedazo de chip importante. Entonces, lo reemplazo por un chip de 8 patitas, en el cual tengo alimentación, tierra, comunicación de datos y clock. En el caso más elemental, que es la comunicación con 2 líneas, que se llama I²C, es una norma que generó Philips cuando empezó a generar televisores digitales, o que tenían comandos digitales allá en la prehistoria. I²C significa Inter-IC Communication, comunicación entre circuitos internos. Arranca enviando al principio de todo la dirección del dispositivo con el cual el máster se quiere comunicar. Es una comunicación muy jerárquica entre un máster y múltiples esclavos. Entonces el máster le dice, me quiero comunicar con el dispositivo número tal. Al principio viene entonces un byte constituido por 7 bits de datos, que es la dirección del dispositivo, es decir, que puedo llegar a direccionar 128 dispositivos como máximo. Y luego viene un octavo bit que dice, a ese dispositivo lo estoy accediendo para leer o escribir. Imaginemos que lo queremos hacer a pedal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer a pedal? Empezar a enviar por el bit del puerto serie, generar la señal de clock e ir generando el bit que corresponde por bit set, por bit banding, generar cada uno de los bits que forman parte de la dirección, lo cual es un recontraplomazo. Tener que estar generando bit a bit lo que estoy enviando por línea serie. ¿Estamos de acuerdo que es conveniente para ese tipo de cosas línea serie? Dijimos que sí, porque estamos ahorrando tamaño de impreso. ¿Cómo accedo normalmente? Bueno, lo primero que se me ocurre es los ejemplos
que aparecen en los libros es eso, genero a pedal, total la velocidad es baja normalmente, accedo a pedal bit a bit para enviar la dirección. Genero el octavo bit, que lo quiero leer o escribir, espero que el dispositivo al cual estoy seleccionando me mande un acknowledge. ¿Lo puedo hacer a pedal? Lo puedo hacer a pedal, pero es un plomazo. Porque voy a tener que estar generando interrupciones de timer para decir cambio el bit, cambio el bit, cambio el bit, cambio el bit. Es mucho más fácil tener un registro en el cual escribo, me quiero comunicar con el dispositivo 44, arreglate. Quiero enviarle al dispositivo 44, quiero escribirle y le envío este byte. Entonces, dispositivo 44, el byte, envíalo, chao. Y el micro, entonces tendrá un controlador de comunicación I cuadrado C que se va a encargar de estar haciendo toda esa tarea que dijimos de estar generando bit a bit y generar el clock sincronizado. El bit de arranque se genera por desfasaje, un desfasaje prefijado entre la señal de clock y la señal de datos. El bit de stop se genera por otro desfasaje ya preestablecido entre las dos mismas señales. Entonces, la comunicación es muy simple, muy efectiva, está pensada para trabajar a pequeñas distancias, es decir, dentro de la propia placa, pero me conviene tener un dispositivo que se encargue de realizar la comunicación despejando la exigencia de que lo haga el mismo. ¿Ya quedó más o menos claro? Lo mismo para SPI. SPI es similar en cuanto a la concepción, pero la selección del dispositivo se hace por hardware. Tendré una patita que actúa como si fuera un chip select de las viejas memorias. Entonces, en lugar de tener que enviar la dirección, voy a tener que generar un chip select, digo, quiero comunicarme con, por ejemplo, esta memoria y le quiero enviar este dato. Entonces, de vuelta, programaré para trabajar con comunicación SPI, Serial Peripheral Interface, y le diré, quiero enviar el dato tal al dispositivo tal. Entonces escribo en el registro de datos el valor que quiero enviar y selecciono con un chip select la patita a la cual me va a activar ese dispositivo. ¿Más o menos quedó claro? Ese es otro tema de seducción para mañana. ¿Vos sabés cómo funciona el cuadrado C? La dirección de I cuadrado. La parte de seducción no, ¿eh? No forma parte del curso. No, es para justamente... Para tener letras. Para tener letras, claro, porque si nos llegan a preguntar a mí, no me va a quedar bollando. ¿Cómo es el acknowledge? No, ¿cómo es la determinación de la dirección en I cuadrado C? Entonces dice, tal dispositivo tiene una dirección determinada. Bueno, ¿quién es que le da esa dirección determinada? O si se viene El fabricante del dispositivo. El fabricante del dispositivo dice esto, y si yo tengo dos de esos mismos chips ahí... Lo preguntaste en el momento que habíamos quedado que lo tenías que preguntar. Excelente. Gracias. Anotalo, por favor, para la evaluación. Un puntito para... Por ejemplo, supongamos un caso bien típico. Dos memorias, por ejemplo. Memorias. Claro. Puedo llegar a tener hasta 8 memorias. Entonces, el fabricante dijo, el rango de las memorias va a ser, por ejemplo, entre 7.0 y 7.7. Direcciones válidas. Sí. ¿Sí? Y voy a tener en cada memoria 3 patitas que yo voy a tener que cablear o a tierra o a VCC, y entonces yo voy a estar por hardware diciendo esta es la memoria 70, 7.0, mejor dicho, 7.1, 7.7. Esa es la forma en la cual se hace la selección. O sea, tengo patitas que me ayudan a discriminarlo, digamos. Hay ciertos dispositivos que no lo necesitan. Por ejemplo, que yo quiera colocar un conversor analógico a digital de esos extraños que hay, por ejemplo, de 24 bits. Entonces lo voy a colocar, no voy a poner normalmente 3 o 4. Claro. Ahora, si quiero colocar 2, para eso tengo 2 canales. Claro. Pero el conversor analógico a digital no viene en ese caso pensado como para que yo lo pueda llegar a direccionar por hardware. Tendré que usar 2 conversores sobre distintos puertos de cuadrado C. ¿Está bien? Seguimos teniendo un montón de comunicación adicional. Habíamos dicho que teníamos comunicación USB y tenemos comunicación Ethernet y tenemos CAN. CAN era la norma de comunicación serie que se utiliza en el ambiente industrial, que se originó en el mundo automovilístico y que tiene, por venir del mundo automovilístico,
un rango muy amplio de temperaturas y una muy alta insensibilidad a la interferencia electromagnética. Piensen ustedes que en el automóvil tenemos temperaturas desde menos 10 o menos 20 grados centígrados hasta 80 grados centígrados, y en el momento del arranque, el bulbo de arranque produce pulsos de 600 voltios. Así que para trabajar como hoy en día, cualquier automóvil de calle tiene varias computadoras dialogando entre sí. ¿Por qué varias computadoras? Para disminuir la cantidad de cables. Cables es cobre. Cobre no siguió la ley de Moore. Entonces, si vemos los manojos de cable que tenía el Falcon o el Peugeot 504, a hoy en día, que son un conjunto reducido de cables, lo que sale del tablero hoy en día es muy poco, porque el tablero está manejado por CAN. Y normalmente en algún lugar el automóvil suele tener algún puerto, algún conector para que uno pueda llegar a conectar algún dispositivo CAN que no estaba previsto originariamente. Entonces acá tenemos SPI, que era la comunicación serie, para comunicación sincrónica, porque tenemos clock, tenemos datos y tenemos chip serie. Y cuadrado C tenemos serial data y serial clock, y podemos llegar a utilizar esos serial data y serial clock para conectar hasta teóricamente 127 dispositivos. Normalmente los fabricantes han dispuesto rangos de direcciones para cierto tipo de dispositivos. Era un poco lo que hablábamos antes con respecto a las memorias. Es decir, la memoria no la voy a poner en cualquier rango, sino que el fabricante adentro produjo una decodificación amplia, por ejemplo a partir de la dirección 7, 7X, y la X la voy a hacer yo por medio de cableado. La I cuadrado S, y esta es una novedad. I cuadrado S es una interfaz que se utiliza. ¿Sí? Una pregunta. Todo eso lo resolvemos por hardware, importando registros. Nada de biblioteca, nada. No. Todo registro. Biblioteca sí, porque voy a usar funciones que ya están escritas. Vale, pero quiero decir que si podría yo usar importando registros, ya está en hardware, quiere decir esto. Tengo registros para eso. No, pues digamos, algún micro viejo, uno tenía que escribir la rutinita para usar. Claro, sí. Pero acá ya está, se maneja todo a nivel de registros. Por eso, son 1400 páginas. La I cuadrado S es una interfaz que está orientada a audio. Y está pensada para trabajar, por ejemplo, en el caso de NXP, con los códecs de NXP. ¿Qué es un códec? De la misma manera que modem es la abreviatura, la apócope de modulador, códec es la abreviatura de codificador. Esto quiere significar que hoy en día ya es frecuente que yo utilice un chip al cual le llegan señales de audio, se encarga de convertir esas señales de audio analógicas a señales digitales, las empaqueta y me las transfiere a nivel de paquetes. De la misma manera, para trabajar con audio, yo voy a generar paquetes de datos, se los transfiero al códec y le digo, fíjense qué lindo detalle, esto va al canal izquierdo y acá tenemos 1024 datos. Entonces, el códec los almacena y los va sacando a la frecuencia que yo le dije en la codificación que le mandé de ese paquete, y me desentiendo por completo el manejo del audio. Entonces fíjense que acá el dibujito me está diciendo que tengo entrada de micrófono directamente al códec y tengo salida a los parlantes. Por supuesto, adecuadamente amplificado. Eso está fuera de es innecesario decirlo, ¿no? Pero tengo la interfaz analógica y esto se encarga de manejarme toda la comunicación digital hacia el micro. De vuelta, tengo registros, tengo velocidades y tengo la forma de comunicarme, y normalmente cada fabricante de NXP, por ejemplo NXP, se encarga de generar su propio códec como para que la transferencia sea lo más fácil posible.
hay montones de ejemplos, y me permite a mí trabajar con, por ejemplo, frecuencia de muestreo hasta 96 kHz. ¿Cuál es la idea de esto? Estoy gastando plata en un códec. No son baratos, estamos hablando de decenas de dólares, pero me desentiendo por completo de la frecuencia de muestreo. Yo le digo al micrófono, sampleame, muestréame a 96 kHz, y me desentiendo. Cuando juntó la cantidad de datos que yo le dije, me va a mandar por I²S los datos. Me va a generar un aviso, ahí va el paquete de datos una vez que lo comprimí. ¿Está bien? Puedo trabajar también desentendiéndome con acceso directo a memoria. Entonces las interfaces serie, las WARP 0, 1, 2 y 3, son tal cual una 16550, la interfaz serie que tenían, porque ya hay que hablar en pasado, las PC. La interfaz serie aquí se respeta tal cual, hasta inclusive en el nombre de los registros. Es decir, que si yo tengo una función escrita en C para trabajar con la WARP en la PC, la puedo trasladar y utilizar tal cual aquí, porque el nombre de los registros es exactamente el mismo. La característica que tienen es que cada una de las WARP está orientada, especializada en algún cierto aspecto. Por ejemplo, la WARP 1 tiene ya las señales de control de modem. ¿Se acuerdan que control de modem significa data set ready, data terminal ready, request to send y clear to send, y más la carrier detect y todas esas cosas? Bueno, esta ya me maneja todas las señales de modem. Después tengo otra que está pensada para trabajar con la interfaz infrarroja, que es la WARP 3, pensada para típicamente controles remotos. Y después tenemos también la posibilidad de trabajar con una WARP especializada en RS 485, es decir, la otra norma industrial para ambientes no tan ruidosos como si requiriera CAN. Es decir, si yo tengo que comunicarme pasando por una fila de tornos, voy a usar CAN porque es mucho más inmune al ruido, pero para una instalación ruidosa pero no tanto, como puede ser por ejemplo un centro comercial, un shopping, voy a poder utilizar RS 485. Bueno, la WARP está pensada para trabajar con 485 y puedo darle la posibilidad de trabajar en forma de 2 hilos o 4 hilos, es decir, en half duplex o en full duplex. ¿Alguna pregunta? Y también puedo llegar a trabajar en el modo 9 bits, que es un modo histórico de comunicación de microcontroladores que permite seleccionar un dispositivo con el cual quiero transaccionar y a partir de eso hablar, entre comillas, en un idioma particular entre el dispositivo que yo seleccioné y el que sería el máster, sin generarle interrupciones a todos los demás que están conectados. Lo cual es muy piola, porque supónganse que yo tengo que mandarle al control de temperatura, al que me maneja las paletitas en el shopping de McDonald's, por ejemplo, le tengo que mandar un control que me ajuste la salida de aire y estar midiéndola. Entonces dialogo con él de manera totalmente automática y en un idioma especial que hemos generado a través de una comunicación de 9 bits, y no le generamos interrupciones a todos los demás, porque sería un plomazo de que yo esté dialogando de forma intensa con el control de temperatura de salida del aire acondicionado en el restaurante y que los demás digan, ah, no es para mí, pero igual entra en interrupción. Entonces, en ese caso ya está automáticamente manejada la comunicación a nivel de 9 bits. Es decir, establecer algún dispositivo con el cual se genera una transferencia de datos sin interrumpir a todos los que están alrededor. Bien, entonces tenemos CAN 2, que es la versión del principio del siglo de CAN, que bueno, está muy elaborada y muy distribuida. Tenemos Ethernet, que en el caso del LPC 4337
incorpora también toda la interfaz física, es decir que en el 4337, es decir, en el Cortex M4, salgo directamente al conector, lo mismo que ya hacía desde antes con USB, es decir, que salgo directamente al conector. La parte de USB me permite seleccionar, trabajar en el modo host, es decir, como amo, como device, como dispositivo, o bien on the go, que es el caso en el cual no tengo funciones bien definidas de amo y esclavo, sino que se hace una transacción entre 2 o 3 dispositivos y no se necesita articular toda la estructura de amo y esclavo. Bueno, USB depende del dispositivo que nosotros decidamos trabajar, todos tienen USB hoy en día. La variedad de opciones de USB entre las 3 que yo dije recién depende del nivel que tenga el dispositivo. En la parte analógica tenemos, de acuerdo con el micro que se trate, conversor de 12 bits o conversor de 10 bits. En el caso del LPC 4337 tiene 2 conversores de 10 bits. Con una particularidad que yo debo reconocer que con mi ceguera no alcanzo a entender. Los 2 conversores no se pueden usar al mismo tiempo. Entonces, ¿para qué tengo 2 conversores? Es decir, en lugar de tener, como en todos los micros anteriores, un conversor con 8 entradas, tengo 2 conversores con 4 entradas. No entiendo bien por qué. Hemos encontrado restricciones en el uso que dice explícitamente los foros que no se pueden usar los 2 conversores simultáneamente. Son conversores de 10 bits. Hay otros micros que tienen conversores de 12 bits. La cantidad de muestras que se puede llegar a tomar varían entre 200 y 400 kilomuestras por segundo y están pensados para trabajar con tensión de referencia interna, el conversor lógico digital, y permiten directamente trabajar con acceso directo a memoria. El conversor digital analógico es de 10 bits y tiene un tipo de conversión mucho más rápido que el analógico digital, lo cual es bastante entendible por el principio de funcionamiento. Tiene una excitación dada por una corriente, también está pensado para trabajar apareado con un conversor analógico digital. Y también tiene manejo de detección de alimentación, es decir, cuando la tensión de alimentación está dentro de la zona permitida, cuando está por debajo del límite inferior, puedo programar para que se me genere una excepción y bloqueo el uso temiendo de que se produzca algún tipo de daño. Cuando llega a una tensión, como tiene alimentación de 3,3 y de 1,8 volt, pero lo importante es la de 3,3 volt, 1,8 volt se utiliza para el manejo de la parte del núcleo. ¿Por qué 1,8 volt? Porque la potencia disipada frente a 3,3 volt disminuye a la cuarta parte prácticamente. Entonces la parte central, el núcleo del micro, lo hago trabajar a una tensión menor, porque la parte central del micro es aquella a la cual no me preocupa que trabaje a 3,3 volt, porque los 3,3 volt lo utilizo para interfacear con el mundo exterior. 3,3 volt es lo que se llama LVTTL, Low Voltage TTL. Entonces, la parte de la periferia, la comunicación, los pines van a estar trabajando en 3,3 volt. El núcleo va a estar trabajando a una tensión menor, porque así busco que la disipación de energía sea menor. Y me interesa no solamente por la parte de ecología, sino porque la disipación va a ser menor y no tengo que ponerle disipador. Cuando la tensión de alimentación, a partir de la cual se me van a generar los 1,8 volt, llega, por ejemplo, en lugar de 3,3 cayó a 2,95, estoy diciendo, internamente dice, está cortándose la alimentación. Conclusión, me va a generar una excepción y me va a avisar a mí como para que tenga tiempo para guardar los registros que me importen en una memoria no volátil. Esto es lo que llamamos entonces
el BOD, es decir, que la detección del nivel de alimentación inferior. Hablamos de energía, modos de bajo consumo. Tengo varios modos de bajo consumo. Recuerden de que cada parte del micro se puede ir apagando por separado. De manera que si me preocupa a mí el tema del consumo de energía, cada parte del micro se irá apagando cuando no la use. Por supuesto que encenderla tarda tiempo. Y si yo no le doy el tiempo necesario como para que se encienda y, por ejemplo, lo quiero leer antes de que sea el momento adecuado, que esté funcionando, me va a generar una falla de hardware. ¿Se acuerdan que cuando vimos las excepciones había una que era alta prioridad, que era la falla de hardware fault? Bueno, esa se me va a generar, por ejemplo, cuando enciendo el conversor analógico a digital y lo quiero leer antes de que esté vivo. Entonces me va a generar una falla de hardware. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que yo puedo manejar varios niveles de consumo de energía. Esos varios niveles de consumo de energía van a tardar distinto tiempo en volver a la normalidad. Es decir, yo no puedo llegar a un modo de muy bajo nivel de consumo, en el cual, por ejemplo, voy a consumir 2,5 microamperes, con lo cual, si está alimentado por baterías, la vida útil de las baterías es altísima, pero fíjense que en despertar tarda 300 microsegundos. ¿Por qué? Porque maté hasta el clock. Es decir, apagué todo aquello que no sea imprescindible, entre los cuales estuvo apagar el clock, la generación de clock. Arrancarlo y lograr que se estabilice, que tarda un cierto tiempo, una vez que se estabilizó el clock, ir encendiendo todos los dispositivos y hasta partes de la CPU, del microcontrolador, me tarda mucho tiempo. Entonces, está bien. Entro en el modo del deep sleep, pero tardo mucho tiempo en salir. Tengo otros modos que, por ejemplo, me puede consistir en bajar la frecuencia de clock hasta el orden de los kilohertz, arrancando de 200 MHz, por ejemplo, llegar a los kilohertz. Como aquí no tenemos partes dinámicas, puedo llegar a trabajar a centenares de kilohertz sin ningún tipo de problema, pero bajé 3 órdenes de magnitud la potencia disipada. Recuerden ustedes que la potencia disipada por CMOS es relación directa con la frecuencia. Si bajo de 200 MHz a 200 kHz, bajé 3 órdenes de magnitud la potencia disipada, el consumo. Tengo otros modos en los cuales tengo vivo el núcleo, es decir, tengo alimentado el núcleo, pero el consumo es de 8 microamperes, es decir, que es el triple de lo que lograría matando, por ejemplo, el clock y desalimentando el núcleo. Entonces, acá tenemos las distintas condiciones. La tensión de batería, que puede variar en un rango amplio de 2,1 a 3,6 volts, alimenta el real-time clock, y los 20 bytes de RAM que tengo dentro del real-time clock no alimenta a la RAM del micro, es decir, que lo que tenía en la RAM del micro lo pierdo, eso es importante. Y después tengo que la alimentación de 3,3 volts se va a utilizar con un regulador interno para alimentar el núcleo, que puede estar en 1,8 volts. Hay algunas versiones de Cortex M4 hechos por algunos fabricantes que se especializan en el tema de bajo consumo, o de dispositivos que están pensados para trabajar en ambientes de radiación, que pueden llegar a trabajar en 0,9 voltios, siempre pensando en el tema de la potencia disipada. En el núcleo. En el núcleo, sí, sí. Y los 295 del RAW, del bot, son ¿dónde medidos de que a la salida del regulador? No, de alimentación. De afuera. De afuera. De la pata que estoy alimentando. Exactamente. De las patas. Recuerden ustedes que todos estos micros tienen varias patas de alimentación y varias patas de tierra,
fundamentalmente por razones de distribución de corriente, en el sentido que no voy a poner un conductor así de gordo, sino que me conviene distribuirlo en un montón de patitas. El conversor analógico digital tiene también una necesidad de alimentación para generar la tensión de referencia, lo mismo que la tensión de referencia que necesita el digital analógico. Entonces, puedo manejar el reloj para trabajar disminuyendo la energía, puedo apagar relojes y o periféricos en forma individual, y puedo llegar a manejar la potencia efectiva de Cortex. Una forma de medir el consumo en cuanto a la eficiencia es en corriente por megahertz. Entonces, en el caso de Cortex M3 está en 500 microamperes por megahertz, Cortex M4 300 microamperes por megahertz, frente a los 700 microamperes por megahertz que tenía en Cortex ARM 7. Todo esto es producto de la evolución de la tecnología. Entonces tenemos sleep, en el cual se suspende la ejecución de la CPU, los periféricos siguen trabajando. Es decir, que yo a través de un periférico puedo llegar a despertar. Es lo que se llama el wake up. Consume 2,28 mA, típicamente a 25 grados. El deep sleep llego a 276 microamperes. Entonces detengo todos los relojes salvo del IRC, que es el reloj que está preparado para el Wake Up Interrupt Controller. La memoria flash está en stand-by, lista para uso inmediato, lo cual indica de que este no es un modo de muy bajo consumo, porque estoy gastando energía en mantener la memoria flash activa. Lo que pasa es que de esa manera resumo la actividad rápidamente. ¿Los periféricos ahí siguen funcionando? Es que los periféricos yo elijo cuáles puedo apagar y cuáles encender. Es decir, ahí puedo elegir, por ejemplo, qué quiero yo utilizar para poder despertar al micro. Power down, bueno, es igual al modo anterior, solamente que también apago la memoria flash y el reloj que utilizo para el Wake Up Interrupt Controller. Se preserva el estado, pero se puede recuperar por medio de algunas interrupciones externas. Ya llegamos a 51 microamperes. Y ahora, el power down profundo, apago prácticamente todo. Y de esa manera llego a 390 nanoamperes. Pero el micro quedó prácticamente muerto. Llegué a un modo de muy bajo consumo. Se supone que para llegar a este modo de muy bajo consumo, aquellos registros que eran específicos y necesarios como para retomar la ejecución, los guardé en alguna memoria no volátil, en memoria flash. Y de esa manera, cuando retomo, por programa, lo tengo que escribir yo, recuperaré esos registros y arrancaré del valor que estaba antes de entrar en el modo de muy bajo consumo. Los otros no tengo que escribir nada. Hasta Power Down no tengo que escribir nada. A ver, bueno, sí, yo digo, poner a dormir, es que no hay, acá estamos hablando de cómo lo usaría uno si quiere retomar del punto en que lo dejó antes. Claro. Es decir, en todos los anteriores también es válido eso. Porque fíjate que acá estoy apagando la memoria flash. Entonces, si yo quiero retomar del punto en que estaba en el momento en el cual entré en modo bajo consumo, deberé salvar lo que yo considere necesario salvar. Y eso depende del criterio del diseñador. ¿Cómo lo voy a salvar y dónde lo voy a salvar? Entonces, el Wake Up Interrupt Controller es un controlador de interrupciones que yo lo puedo programar para que un evento externo o un timer, en el caso que esté vivo algún timer, pueda salir del modo Deep Sleep y Power Down. En el caso no tengo que utilizar el controlador de interrupciones.
puedo manejarlo directamente por hardware. Y acá, por ejemplo, quienes me generan las interrupciones que me permiten salir del modo de Power Down serán NMI, siempre que va a estar disponible. Recuerden que NMI no tengo forma de bloquearlo. Y algunas interrupciones externas. También puede ser despertado de estos modos por Ethernet, por alarma del Real Time Clock. Es decir, que en estos casos el Real Time Clock está corriendo, por alarma del Real Time Clock, es decir, que el Real Time Clock, como si fuera el despertador que yo uso en el reloj, me genera la interrupción para arrancarlo, o el watchdog. Son todas distintas formas que puedo llegar a utilizar como para sacarlo de los modos de bajo consumo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos tiempo? Sí, está todo preparado.